una vida de excelencia, tenemos que tener una vida virtuosa. ¿Qué pensar, que creer que no será recompensado por el esfuerzo? Allá en Argentina decimos, todo es igual. Da lo mismo el que trabaja, el que roba, todo es igual. Pero en Dios no es igual. Vos tenés que creer, y yo también, que si uno es fiel, Dios premia a los fieles. Dios bendice. Yo sé lo que estás pensando, ¿eh? Yo sé que vos decís, pero me pasó esto, y no, tranquilo. Nuestra fe, nuestra expectativa, pase un mes, pase un año, pase 10, tiene que estar siempre sabiendo, aceptando que Dios recompensa a los fieles. Amén. Yo no sé qué te está pasando ahora, no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son tus expectativas. A lo mejor algunos tienen un proyecto laboral, familiar, de ministerio, y dice, Señor, ¿para cuándo? No sé para cuándo. Lo que sí te digo es que Dios recompensa a los fieles. Amén. En un mundo tan injusto, tan desparejo, tan desigual, con tanta competencia voraz y descarnada, Dios recompensa a los fieles. Claman los justos y Jehová oye. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y los libra de todas sus angustias, dice el Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí me dio la palabra. Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia, es el Espíritu Santo, al anciano Juan, en la isla de Patmos, enterrado fuera del continente por predicar el Evangelio. El Señor se le presentó un día y le dio mensajes proféticos a las diferentes iglesias que estaban en diferentes regiones. Y una de esas ciudades o regiones era Esmirna. Entonces, el Espíritu Santo le pone, sin verlo, sin conocerlo, sin saber, porque estaba desterrado. No había internet, no había teléfono, no había nada. Solamente el Espíritu le comunicaba y había una interconexión espiritual. Y creo que eso puede pasar entre Uruguay y Argentina. Hay como una conexión entre ustedes y nosotros. Y algo de eso puede estar sucediendo. Escribe al ángel de la iglesia, que era el pastor, los ancianos, de Esmirna. Era una ciudad muy populosa, la ciudad feliz, como una Mar del Plata, la ciudad turística. La gente va con mucha alegría y con mucho pecado también. Y era Esmirna, una ciudad de ese tipo. Escribe al ángel, aquellos que están al frente de la iglesia, escriben estas palabras. Y las palabras que dice tienen que ver con lo que se vive. Nunca Dios da una palabra para llenar un vacío, para hacer un refrán moderno, ser una muletilla porque no sabe qué decir. Dios, cada palabra tiene un sentido maravilloso. Y escúchala con ese sentido. No sé si voy a explicar bien la palabra hoy, no me interesa mucho. Me interesa que el Espíritu Santo te hable. Amén. Estoy aquí porque sé que el Espíritu Santo me mandó a cruzar el río para hablar de esta palabra a tu corazón. Escribe al ángel de la iglesia. El que está llevando la responsabilidad adelante, el que está llevando situaciones adelante y tiene que hacer que la cosa funcione y tiene proyectos, tiene montañas que subir. Escribe de esta manera. El primero y el postrero te habla. El que estuvo muerto y vivió te dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas, aquí viene el mensaje, en lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Acá está el mensaje, el desafío. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo, acá viene el premio, y yo te daré la corona de la vida. Al final te voy a premiar. Estás pasando una etapa difícil, estás atravesando un río que a veces está lleno de alimañas, cocodrilos que te quieren comer. Pero yo te voy a hacer ayuda para que cruces ese río. Te han metido, estás en unas situaciones de la vida, de la responsabilidad que te toca vivir por el tiempo que tenés, pero
vas a recibir la corona de la vida. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué mensaje extraordinario! Para una iglesia joven. Esmirna era una iglesia joven. Esmirna era vecina de Éfeso, unos 50 kilómetros, que en aquel tiempo era bastante distancia porque había que andar caminando y a veces era burro. Y de Éfeso salieron algunos a misionar, no sé por qué no estudié, no leí, la historia lo dice. Entonces salieron algunos a misionar a Esmirna. Esmirna, una ciudad de mucho populismo, juegos deportivos, otro tipo de festejos también que hacían en la ciudad, y también era una ciudad corrompida, muchas familias destruidas, infidelidad, adulterio, pecado, por donde quiera había en Esmirna. Y allí algunos misioneros sintieron de ir a predicar, a evangelizar, a misionar a Esmirna. Y comenzaron a convertirse en algunas familias. Comenzaron a cambiar el estilo de vida, corrupto, pecaminoso, destructivo, con ira. ¿Vieron dónde está el pecado? Hay ira, destrucción, desunión, soledad, depresión. Y hay ese tipo de personas también. La apariencia de la ciudad de la alegría, la ciudad feliz, la ciudad del pecado. Y por detrás, la joroba, la soledad, la angustia, la depresión, la gana de morirse, gente sola por la ciudad. Y allí fueron a misionar los hermanos, los ancianos de Éfeso, y se constituyó una pequeña congregación. Comenzaron a cambiar. El hombre no robaba más, no iba más al bar a emborracharse, la mujer estaba en casa. Comenzaron a cambiar su vida y comenzaron a dar testimonio público. Comenzaron a comentarle a los vecinos, amigos, a las autoridades, cómo Cristo había hecho una revolución en sus vidas. Y ahí vino la oposición. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que si uno quiere cambiar, va a tener oposición. El lugar donde está metido está poseído. Al no tener poder, autoridad y fuerza, todos los lugares, sean físicos o espirituales, están tomados por Satanás. Y uno tiene que ir, como fueron estas personas, con poder, con autoridad, para desalojarlos. Pero basta que haya una acción para que haya una reacción. Si vos estás queriendo cambiar cosas en tu vida y Dios te está llamando a cosas grandes, fuertes, maravillosas, tenés que tener una acción definida, clara, como esta gente de Esmirna, y va a haber una reacción. No te extrañes si hay una reacción, porque donde vos estás, si vos no sos autoridad y gobierno, otro lo va a hacer. Y de hecho lo estará haciendo. Amén. Si querés tener un matrimonio constituido, tendrás que pelear, tendrás que luchar, tendrás que ser fuerte, tendrás que estar lleno de autoridad. Pastor, yo soy bueno, no quiero pelear. Lo lamento, tendrá que luchar igual. Porque Satanás es príncipe de esta tierra y donde vamos tenemos que desalojarlo. Amén. Amén. Entonces, esta gente linda de Esmirna comenzó a dar testimonio, como vos a lo mejor, pensando que la vida era una especie de Hollywood, una película de Estados Unidos, romántica, preciosa. Y la vida no es romántica ni preciosa, hay que hacerla romántica, hay que hacerla preciosa. Pero a veces pasamos luchas muy fuertes, a veces pasamos soledades muy crueles, a veces tenemos que salir a luchar y las cosas no están fáciles. Y así le pasó a esta iglesia joven, una iglesia joven con responsabilidad de mayor. Tal vez vos estás en ese lugar, tal vez tienes tremenda responsabilidad por lo que te toca, porque tenés que darlo, porque tenés que ser luz, pero también tenés oposición. Y aquí vienen las oposiciones. Por eso le escribe el Señor Jesucristo a la iglesia. Y le escribe de esta manera. Escuchen qué interesante. Te escribe el primero. Te escribe el que empezó. Jesucristo es la primera letra del abecedario y la última.
Cristo es todo, Cristo es el principio, Cristo es el final. Pero Él también, como esa iglesia pequeña y joven, con responsabilidades grandes, como te toca a vos tal vez, tuvo que empezar cosas en su vida. Tuvo que empezar un ministerio, tuvo que empezar una vida. Tuvo que empezar un propósito tan alto, como una gran montaña para superar. Y humanamente a veces no tenía la fuerza, pero el Espíritu le ayudó. Señor, fue fuerte en la fe. Entonces le dice a la iglesia, yo también empecé un día, el primero, yo sé lo que está pasando, sé lo que estás atravesando, sé lo que es comenzar situaciones en la vida y tan grande la montaña que tenés que superar que a veces decís, lo haré, llegaré sano a la vida, llegaré solo, ¿cómo llegaré al final? ¿Podré llegar al final? ¿Cómo será mi mañana? ¿Cómo será lo que viene a mi vida? Entonces, el primero, yo sé lo que es empezar, pero también te escribe el postrero, el que terminó la obra. Amén. Así como la empecé, el Padre me ayudó para llegar a la cruz, y fue tan difícil, fue tan a veces despiadado, pasé por tantas situaciones de soledad, de tantas cosas que pasó Jesús, pero como que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo sé que están empezando, pero te espero en el final. Así como yo llegué al final, vos también vas a llegar al final. Amén. Dios me mandó desde mi casa para decirte, querido hermano y hermana que estás acá, que el primero y el postrero te está hablando. Así como Él empezó y terminó, vos estás comenzando cosas en tu vida y empezará, no tengas temor, porque si vos no la empezás, ¿quién lo va a hacer? El diablo seguirá haciendo estragos, el diablo seguirá atando, el diablo seguirá destruyendo, el diablo seguirá robando. Alguien lo tiene que hacer. Y Dios te está moviendo como primero, como el iniciador, como el que principia, y la palabra principado viene de los que principian, los que organizan, los que fundamentan. Si nadie fundamenta algo donde vos estás, entonces nada va a suceder. ¿Me está escuchando, no? Amén. Soñar, porque lo que soñás lo vas a poder lograr en Cristo Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Y le dice el Señor, para apurarme un poquito, le dice el Señor, el que estuvo muerto y vivió, te dice esto. La iglesia de Esmirna estaba pasando por situaciones difíciles. En 2 minutos te la voy a comentar. Estaba pasando por luchas, por pruebas, por amenazas, por oposición. Parece que estaba la obra ya terminada. Comenzaron a predicar la palabra, animados, pero con la oposición y con la cárcel de algunos, parece que se desinfló el asunto. Yo no sé qué pasaría si ponen a tu pastor preso. Pero acá me parece que pusieron los principales de la iglesia en la cárcel por el hecho de predicar el evangelio simplemente, porque había desconocimiento total en aquella época de lo que era el cristianismo. Pero por aquella situación parece que lo que parece que un día surgió, ¡fum!, se murió. Y fíjense lo que le dice Jesús. El que estuvo muerto y vivió, te dice esto. Es decir, diciéndole a la iglesia de Esmirna, parece que hoy el sueño, la idea de poner una iglesia allí en Esmirna, parece que hoy está fuera, parece que hoy ha muerto. Como me pasó a mí, me tuvieron 3 días muertos en los infiernos, predicándole a los que habían estado antes del Señor. Me tuvieron 3 días, yo había muerto, había desaparecido. Los diablos festejando en el infierno mi muerte. 3 días. Estuve muerto. Algunos decían, qué lindo fue Jesús, pero murió. Qué bueno que hubo un profeta, pero ya no está más. Fue un iluso. Fue uno que se entusiasmó, pero ya no está más. 3 días celebrando en el infierno, pero un día resucité. Un día viví. Y le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna, el Señor, ustedes van a vivir. Amén. Parece que lo que están soñando y siguiendo está muerto. Parece que la lógica, parece que las circunstancias, parece que las evaluaciones humanas
te dan por terminado, pero el que estuvo muerto y vivió te dice que vas a llegar al final. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? Hay algunas cosas que vos las has perdido, hay algunas cosas que te las han robado, hay algunas cosas que las has cedido tal vez por no tener valentía o porque no animarte a hacer decisiones correctas. Parece que se fueron, parece que no están más, parece que están debajo de la tierra, parece que están enterradas. Pero el que murió y vivió te dice esto: hoy te vengo a decir de parte del Señor que hay cosas que para Dios no están terminadas, no están muertas. Hay cosas para Dios que están dormidas y Él las va a levantar. En el nombre de Jesús. Yo siento fuertemente que esta es una de esas tardes donde Dios te hace ver lo que otros no ven, te hace soñar lo que otros no pueden soñar, y vas a vivir por la obra del Señor en el nombre de Dios. Y vas a ver lo que otros dicen: este muchacho, esta muchacha, esta familia está totalmente perdida, este hombre ya no lo consideremos más, este no nos sirve. Dios va a hacer que vivas en el nombre de Dios. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo quiero orar por eso, Lo que el Espíritu Santo te está haciendo ver en tu corazón, en tu realidad, yo quiero orar por eso. He venido desde Buenos Aires para imponer mi mano sobre tu vida, porque yo creo en la imposición de manos. Yo creo que hay una transferencia espiritual cuando oramos, y la Biblia lo dice: pondrá las manos sobre los enfermos y esto sanará. No solamente vengo a informarte la palabra de Dios, sino vengo a transferir algo precioso sobre tu preciosa vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Cristo murió en fidelidad y ahora vive en su autoridad. Tal vez te tocó morir algunos gustos propios, personales, y cuando la edad nos va pasando también, vamos muriendo muchas cosas humanas, pero lo de Dios nunca morirá en tu vida. Se hará realidad. Se hará realidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora fíjense lo que le dice. Vamos a leer la Biblia directamente. Tengo unas explicaciones acá, pero mejor leer la palabra del Señor. Escuchen lo que le dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce tu corazón. Nadie ve lo que Cristo ve. Conoce tus fallas también, conoce tus defectos también. Todos los tenemos. Dios te está puliendo. Deja que te pula. Pero conoce tus obras, conoce lo que has hecho desde tu corazón. Tal vez algunos te criticaron, tal vez algunos te juzgaron, pero el Señor conoce tus obras que salen del corazón. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, aunque eres rico. Así que la iglesia de Esmirna tenía algunos problemas. Tenía algunos problemas. Tribulación. ¿Qué es la tribulación? Cuando te trillan, cuando te pulen, cuando te desarman totalmente. La tribulación es presión, pero que trilla. Tenemos una maquinita que hace jugos en casa, pero no es licuadora, es trituradora. Hace tribulación de las frutas, las tritura. Bueno, tribulación tiene que ver con eso. Y a veces pasamos por cosas que nos presionan y nos han triturado en la vida. ¿Tenés las marcas que dice Pablo? Pablo dice: tengo las marcas del Evangelio en la espalda, le habían pegado latigazos. Ahora, no digo que te peguen latigazos, pero el diablo te quiere destruir. De alguna manera el diablo te quiere dejar solo, enfermar, te quiere destruir, te quiere presionar, quiere que pase por tribulación. Como cuando ponemos las uvas, nos ponían las uvas antes para que sean pisadas. Pero cuando el diablo hace esas cosas en nosotros, saca lo mejor de nosotros. Porque de nosotros sale un perfume. En Cantar de los Cantares habla que sopla el viento huracanado, pero saca los mejores aromas del huerto. Y cuando la tribulación pasa por un cristiano, saca consagración. Saca entrega a Cristo, saca humildad, quebrantamiento para Jesús. El Señor conoce tus obras que salen de una persona que tal vez ha sido atribulada, que tal vez ha sido abandonada,
que tal vez tuvo que pasar por muchas situaciones en la vida, pero saca lo mejor de tu vida el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenían esos tres problemas, o tenían tres problemas para terminar y orar. Tenían, uno, la pobreza material. Eran gente sencilla, eran gente asalariada. No hay problema si son ricos, pero esta gente eran suma pobreza, por lo que explica la palabra, o por el verbo que se usa. Tenían pobreza. Tenían que trabajar ese día para comer. No tenían la capacidad de tener un ahorro mensual o de estar un mes sin trabajar, pero tenían pobreza. Y el Señor le dice, yo los voy a recompensar. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta que lo de Cristo no es una especie de, andamiaje intelectual para animar y darle a los que ya tienen, sino que Cristo le da a los que no tienen? Si en esta tarde estás aquí con necesidades laborales, quiero decirte, como dije al principio, que Dios recompensa a los justos. Que Dios abre puertas de trabajo. Y hemos venido para orar para que haya puertas de trabajo en tu vida. Y las señales que esperamos de Dios tienen que ver con puertas abiertas que se abren para tu vida en el área laboral, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto la agarran para su vida? Amén. Si has aceptado un poquito nuestro ministerio a través de la televisión, agarra lo que te digo. Dios abre puertas de trabajo a tu vida en el nombre de Jesús. La segunda lucha que tenían, la primera, que lo pasaba por tribulación, era la falta de trabajo redituable. La segunda, la incomprensión de personas que hablaban de Dios en la ciudad, los judíos, pero en realidad tenían una máscara, porque ellos se aprovechaban de lo religioso para oprimir y poseer a las personas. La incomprensión de aquellos que tenían que ser buenos hijos de Dios, los judíos, y no lo eran. Y encima los calumniaban, encima los denunciaron, encima los hicieron meter en la cárcel. No hay peor cosa, no hay peor lucha que la incomprensión interna. Quiero avisarte, por favor, que si vos vas a hacer una reforma grande en tu vida, vas a tener oposición. Y a veces la oposición más difícil es la incomprensión interna. Ellos estaban predicando a una ciudad pecaminosa, descarriada, inmoral, aún en lo legal totalmente torcido, como tenemos también un poco de sodomía en las leyes de nuestra generación. Vos sabés que nuestras leyes están sodomizadas, sabés lo que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, hay algunas legalidades que son sodomizadas en Argentina, en Uruguay y en muchos países del mundo. Muy bien, esperamos de allá lucha, pero no esperamos del entorno íntimo incomprensión. Esperamos apoyo, esperamos oración. Si vas a hacer una reforma fuerte en tu vida, no te extrañes que por allí la lucha más fuerte venga de los que menos tienen que luchar contra tu vida. Porque es tan fuerte lo que estás haciendo que aún no solamente conmoves lo de afuera, sino conmoves lo que está establecido. Que no ha permitido que haya cambios grandes para que aquel lugar, tu casa, tu familia, aquellas cosas sean totalmente diferentes. Por eso no te extrañes que a veces